Hola, ¿qué tal? Este es un video explicativo acerca de la segunda guía que entregamos en filosofía, ya que tiene que ver con el periodo cosmológico eh, en la filosofía. Eh, Vamos a comenzar leyendo el objetivo de aprendizaje, que dice lo siguiente: describir las características del quehacer filosófico considerando el problema de su origen y sentido e identificando algunas de sus grandes preguntas y temas. Bien, esta guía entonces tiene que ver precisamente con este origen. Por eso que lo primero que deberíamos hacer es ver qué cosa significa cosmos y de dónde deriva esa palabra. Cosmos bueno, es de origen griego y significa orden, pero este orden tiene que ver con el orden de la naturaleza, por lo mismo que se le denomina también como un sinónimo de universo. ¿Ya? En este periodo cosmológico nos centramos en un tipo de pensador, de pensamiento, en el cual el universo y el orden de las cosas es como el tema principal. Este periodo de tiempo surge aproximadamente en el siglo VI y VII antes de Cristo. Recordemos que en nuestro calendario está distribuido por lo que pasó antes del nacimiento de Cristo y lo que pasó después del nacimiento de Cristo. Entonces aquí estamos hablando de 600, 700 años antes del nacimiento de Cristo, en la antigua Grecia. ¿Ya? Y aquí surge un tipo de hombre, como dice acá, este tipo de hombre que estaban preocupados por las cosas elevadas, se les denominó meteorólogos. ¿Ya? Estos, ellos no solamente estaban preocupados por los astros, por las cosas que pasaban en el cielo, sino también la consecuencia que tenían en la naturaleza donde ellos vivían, por ejemplo en el tema de la agricultura. Por eso que se preocupaban también de las estaciones del año, etcétera. Bueno, esta misma admiración por el cielo llevó a que exista un traspaso del conocimiento desde, desde los mitos hacia el logos. Ya comienza a existir entonces una preocupación por este concepto que es el logos, y el cual significa lo siguiente. Lo vamos a ver acá. Logos, si tuviéramos que hacer una traducción más o menos sencilla, se puede traducir como razón, también tiene que ver con conocimiento o también tiene que ver con palabra. Si bien no existe una traducción concreta, literal para el concepto logo, se utilizan estos conceptos porque está asociado a todo lo que tenga que ver con el estudio, con el conocimiento. Por lo tanto, se dejó de creer en estas antiguas mitologías donde aparecían personajes con poderes sobrenaturales que daban el origen del mundo, para pasar a este pensamiento que hoy en día lo podríamos llamar como más científico. ¿Ya? Esa misma curiosidad y ese mismo avance, ese progreso que tuvo este periodo de tiempo, llevó a que se preguntaran también por el fundamento y el origen de las cosas. Y ese fundamento y origen de las cosas se les denominó acá argea. ¿Ya? El argea entonces es la ciencia de los fundamentos, el origen de las cosas. Y en esta guía vimos a tres pensadores, el cual cada uno tenía su propio arjé, su propia idea de fundamento de cómo se creaba el universo, de cómo estaban dispuestas las cosas o cuál era el orden que debía regir. ¿Ya? Entonces aquí habían dos preguntas que estaban asociadas a este texto anterior. Uno que tiene que ver con este tipo de hombre que se asombraba por el universo, como se le denominaba, y aquí cómo se le denomina también a este fundamento o el origen de las cosas. Después había otra pregunta acá que era de opinión personal, donde ustedes tenían que decir cuál creen que sea la principal aporte que existe este traspaso del logos o del mito al logos en realidad. ¿Ya? Y después viene este periodo cosmológico entonces donde aparecen estos tres personajes. Primero habíamos comenzado con Tales de Mileto, el cual él es un reconocido pensador de la época, es astrónomo, matemático, legislador, como aparece acá.
Y la gracia que tiene él es que él tomó como arjé eh, una materia de la naturaleza. Él creía que el origen de las cosas estaba en el agua. ¿Por qué? Porque veía ciertas cosas que no veía en otros elementos. Como por ejemplo el hecho de que pudiera cambiar de distintos estados. Pasaba de líquido, pasaba a sólido, y de sólido pasaba a gaseoso y después volvía nuevamente. Entonces, como tenía esos atributos que no lo veía en ningún otro elemento, Tales de Miletos pensaba que el arjé, el origen de todas las cosas, el fundamento, el que daba el orden al universo, era el agua. Después viene Anaximandro de Mileto, el cual creó su propio arjé también. Él era discípulo de Tales de Mileto, y él creó un arjé bastante particular porque él hablaba de algo invisible o indeterminado. ¿Ya? Eso es bastante particular en este periodo de tiempo porque ¿qué es aquello indeterminado? Lo indeterminado es aquello que no se puede ver, que no se puede tocar y en general no se puede percibir por los sentidos. Como no se puede percibir por los sentidos, entonces no se puede captar, no se puede medir, no se puede hacer absolutamente nada. Sin embargo, para este pensador, esta cosa indeterminada era, era el origen de todo lo determinado, o sea, era lo que proveía todo lo que podemos ver y lo que podemos tocar, era como una especie de energía, y esa energía lo llamaba el apeiro, ¿ya? Que es lo que aparece acá. Después tenemos el tercer personaje, el tercer pensador de la época, y el cual dice que el arjé que él pensaba era, vuelve a la idea original de un elemento de la naturaleza, pero ya no piensa en el agua, sino que piensa en el aire. ¿Ya? Piensa que el aire tiene ciertos atributos que no tiene otros elementos. También lo ve como algo invisible, veloz, fuerte, pero otra cosa importante que veía Anaxímenes de Mileto era el hecho de que nos proporciona el aire, nos permite respirar. Entonces eso nos posibilita la vida. Entonces veía que el aire era un elemento fundamental para el orden del universo y para las cosas. Aquí, por ejemplo, tenemos términos pareados, teníamos un ejercicio. Aquí ya tengo resuelto uno. Por ejemplo, nosotros podríamos tomar el logos, que nosotros ya lo habíamos visto, ¿cierto? El logos, que habíamos dicho que la traducción de logos era razón, conocimiento, o también entendido como palabra. La palabra también a todo esto era porque por medio del lenguaje uno puede llegar al conocimiento. ¿Ya? Entonces aquí número 7 sería acá razón, ¿ya? Y así se va completando todo el resto. Después existe otra actividad donde ustedes tenían que ver cuál es el arjé de cada uno de estos pensadores que acabamos de ver. De Tales de Mileto ya sabemos que es el agua, ¿ya? Aquí lo tenían que explicar con sus palabras. Anaximandro era aquello indeterminado que lo denominaba apeiron, y ahí también lo tienen que explicar con sus palabras en qué consiste ese arjé. Y Anaxímenes, que era el último que vimos, que su arjé, perdón, era el aire, ¿ya? Y entonces ahí también lo tenían que explicar. En la última actividad dice imaginar. Dice, Tales de Mileto pensaba que toda la tierra estaba sostenida por el agua. ¿Cómo te la imaginas? Realiza un dibujo con esta idea. Claro, Tales de Mileto pensaba que la tierra estaba sostenida por el agua, ¿ya? Como él veía que el arjé y el fundamento de todas las cosas era el agua, se imaginaba él que la tierra estaba con una base de agua que lo mantenía a flote, ¿ya? Entonces eso se lo imaginó él. La idea es que aquí ustedes también se lo puedan imaginar y lo puedan graficar con algún dibujo, como ustedes prefieran realizar. Y eso era en general esta segunda guía correspondiente al periodo cosmológico.